Muy buenas noches. Agradecemos su disposición para participar en esta entrevista, que hace parte de un ejercicio académico del curso Perspectiva de Género y Educación, en el marco de la maestría en educación con énfasis en interculturalidad. Con ustedes, nuestra compañera Luz Eugenia Morales Gallego y quien les habla, Jesús Alberto Pulido Salas. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces les cuento que el objetivo de esta entrevista consiste en dialogar y reflexionar desde la perspectiva profesional sobre la manera en que la perspectiva de género se expresa o se tensiona en las políticas institucionales, las prácticas educativas y las construcciones culturales dentro del ámbito educativo. Para dialogar respecto a lo mencionado, nos acompaña esta noche dos docentes. Con ustedes, la profesora Albayadira Chacua Ramírez, licenciada en inglés, magíster en enseñanza de español para extranjeros y docente de una institución ubicada en el departamento de Antioquia. Asimismo, nos está acompañando la docente Elizabeth Bravo Benavides, licenciada en inglés y francés, magíster en educación bilingüe y estudiante de doctorado. Actualmente también docente en una institución educativa del departamento de Antioquia. Eh, es importante enunciar que el tipo de entrevista se hará a través de forma semiestructurada. La durabilidad se pretende estar entre los 12 y los 15 minutos y la modalidad es un diálogo reflexivo, académico reflexivo, en cuanto a los tipos de investigadores y docentes que nos acompañan. Profesor Jesús. Gracias, compañera Luz. Como lo decía, esta entrevista tiene una duración de 12 a 15 minutos y la información será utilizada únicamente con fines académicos, garantizando confidencialidad y anonimato si así lo desean. ¿Nos autorizan para grabar esta entrevista? Sí, autorizo. Te autorizo. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos a encontrar a lo largo de esta entrevista con 5 tipologías de pregunta. La primera pregunta se encuentra articulada a las políticas institucionales. El orden en el cual esta pregunta va a ser respondida será de la siguiente manera. Primero va a responder la profesora Albayadira Chacua y en segundo lugar la profesora Elizabeth Bravo. Profesoras, en el manual de convivencia de las instituciones en las que han trabajado, existen lineamientos o principios que hagan referencia explícita a la igualdad de género, la prevención de violencias o la regulación de los roles de género. Profesora Albayadira, cuéntenos. Bueno, buenas noches a todos. Desde mi experiencia laboral que he tenido en diferentes instituciones educativas, tanto privadas como públicas, he notado que en los manuales de convivencia sí se contemplan explícitamente los lineamientos relacionados con la igualdad de género, también como la diversidad y entre más. El respeto por la diversidad, en algunos casos he notado que en los colegios privados tiene un mayor peso, ¿cierto? En el día a día y en las clases que se tiene como docente de aula. Sin embargo, en los colegios públicos, lastimosamente, debido a la sobrecarga o a veces que tenemos demasiadas actividades que realizar de la parte administrativa, se ve un poco más de tener los lineamientos y tener todo por escrito claro en el manual de convivencia. Sin embargo, a la hora práctica, a la hora del día a día, del enfrentar este tipo de situaciones en el aula, no se ven reflejadas de la forma que debería de ser, ¿cierto? Con la importancia que esta debería de tener. Profe, muchísimas gracias por su participación. Profesora Elizabeth Bravo, continúe, por favor, responda. Buenas noches. Al igual que mi compañera Yadir, en que sí, de cierta manera
tú puedes observar estos principios en el manual de convivencia, principios como el respeto, la igualdad, la no discriminación, bueno, la violencia, etcétera. Tú los puedes observar, eso está en el papel, en la teoría, está muy bien, pero considero que su aplicación ya depende de cómo cada docente lo interprete y lo pueda llevar al aula. Y eso requiere de mucha constancia y de que cada día se aplique, porque si no, simplemente queda en el papel, en ese librito llamado Manual de Convivencia, que jamás pues llegaría a su práctica. Ok, profe, muchísimas gracias. Compañera Alba Yadira, desde su experiencia, ¿considera que estos lineamientos tienen un impacto real en la convivencia escolar o permanecen más en el plano normativo que en la práctica educativa? Bueno, hablando desde mi situación actual, que trabajo en un colegio público, considero que el impacto de esa parte de tener los lineamientos sí tiene un impacto muy grande, ¿cierto? En especial en la institución donde laboro, debido a que hay una diferencia muy grande entre el rol de una mujer y de un hombre. Se ve demasiado marcado y hay una brecha muy grande entre los dos. Pero también considero que, como hemos dicho, está escrito en lo de la diversidad, en el respeto a la diversidad, en todo eso, pero no se lo lleva al aula explícitamente, o sea, se lo lleve y se lo practique día a día, o se tenga alguna capacitación o tengamos una guía a los docentes de cómo llevar esto a nuestros estudiantes. No, realmente no lo he visto, siempre y cuando cada docente ya toma como sus acciones que pueden ayudarlos a ellos a poder vivir en un ambiente escolar más sano, donde puedan tener esa brecha tan diferencial, sino que se vuelva más cercana entre ellos, que se conviertan en adultos funcionales para un futuro. Bien, compañera Alba. Bueno, ahorita en este punto vamos a referirnos en las rutas de atención. El orden de respuesta en este momento, primero va a ser la compañera Elizabeth Bravo y por siguiente la compañera Alba Yadira. Y en esta instancia la pregunta es la siguiente: ¿las instituciones educativas cuentan con rutas de atención claras en casos de violencia basadas en género o discriminación? Y desde su experiencia, ¿estas rutas son conocidas y utilizadas efectivamente por la comunidad educativa? Bueno, la institución educativa sí cuenta con una ruta, sobre todo desde el comité de convivencia. Hay una ruta que es clara, que está ahí, pero vuelvo y repito, o sea, si esto no se practica, o al menos no se explica a los líderes con regularidad, estudiarse como no practica función, no hay claridad y esto especialmente en los estudiantes. Yo considero que esto es un proceso que hay que llevarlo continuamente, porque si no se lo pone en práctica, sencillamente esto se olvida y no tendrá un buen futuro. Compañera Alba. Bueno, considero que en las instituciones educativas donde he laborado cuentan con una ruta de atención para los casos de violencia, tanto de género o discriminación. Sin embargo, no siempre son suficientemente socializadas con toda la comunidad educativa. En muchos casos hay casos de discriminación o violencia y son aislados, más no son socializados y tratados en conjunto como se debería de hacer, ¿cierto? Por ejemplo, pasa un caso de violencia en un salón, se debería hacer el trabajo en el salón completo con todos los estudiantes que han sido afectados y que están viviendo ese tipo de situación. Entonces, generalmente creo que es algo muy importante que se debe realizar en toda institución a inicio de año y constantemente durante el año mientras se trabaja con todo eso.
Muchas gracias, compañeras. Eh, docente Elizabeth, ¿qué Sí. ocurre cuando estas rutas no son claras o no se activan oportunamente? ¿Considera que esto contribuye al silencio o a la naturalización de ciertas violencias dentro del contexto escolar? Mira, tú lo acabas de decir y la profe Yadira también lo complementó. Ella menciona que hay casos que se aíslan y tú mencionas la palabra naturalizar. Yo estaba pensando en la palabra normalizar. Hay casos que llegan a ser, o sea, cuando las rutas no se activan a tiempo, llega a verse la situación como que eso es normal que suceda aquí o como que no pasa nada. Entonces los estudiantes empiezan a normalizar eso y dicen, no, pues es que eso es lo que pasa en mi colegio, entonces yo me voy a callar porque si no, qué vergüenza, hago el oso, o me van a decir, bueno, como ellos se tratan, ¿sí? O ellos van a tener miedo que los juzguen. Entonces, ese es el inconveniente de no tener una ruta clara y de aislar casos, como lo mencionó mi compañera, porque pueden llegar a ocultarse o a normalizarse, como que a fulanito le pasó esto, pero no pasó nada, entonces ellos lo empiezan a ver como algo normal. Profe, muchísimas gracias por esa claridad que nos das. Entonces, en ese orden de ideas, vamos con la tercera pregunta, que está articulada a los roles de género. Se va a responder a través del siguiente orden. Primero responde la docente Alba Yadira Chacua y en segundo lugar la docente Elizabeth Bravo. Profesoras, desde su experiencia docente, ¿qué roles de género consideran que se reproducen con mayor fuerza dentro de las instituciones educativas y cómo influyen en las relaciones entre estudiantes, docentes y familias? Profesora Alba, la escuchamos. Eh, bueno, voy a hablarles de un caso muy real que estamos viviendo en una institución en la que laboro. Las estudiantes de los grados superiores, que en este caso se estaban graduando en este año, mencionaban tener una necesidad por conseguir una pareja proveedora, más no conseguir una, una orientación profesional, a lo cual me pareció preocupante. Y los hombres tenían un propósito muy distinto al querer enfocarse a la carrera profesional, sino que ellos decían que querían conseguir dinero, conseguir trabajo, conseguir un hogar y formar una familia, pero no con formación académica o con un proyecto a futuro grande. Lo que ellos aspiraban era a trabajar en la minería, conseguir dinero y a poder sostener a su pareja o a quien estén formando su familia. Entonces, siento que los roles de género sí estaban muy marcados y me preocupa en gran medida, y lo cual a las estudiantes que tengo les deje saber de que está bien tener un rol femenino, maternal, familiar, hogareño. Sin embargo, también es importante formarse como humanos productivos para su sociedad. Si estamos esperando a que alguien nos provea, vamos a veces a quedarnos con las manos vacías porque no vamos a poder responder por nosotras mismas. Entonces, quizás en el colegio no se habla mucho de esto, sin embargo, en los hogares, al ver reflejado toda esta situación, los estudiantes quieren seguir como con las mismas conductas. Em, Hoy en día siento que deberíamos de hablar más en el aula sobre cómo los roles de género nos pueden afectar, pero también cómo los podemos potenciar. El cómo mi pareja me apoya, cómo yo también lo puedo apoyar a él para poder trabajar en equipo y poder tener todo lo que tengamos necesario para formar un hogar económicamente estable y también psicológicamente estable. Entonces considero que los roles de género sí deben de trabajarse y debe también de fortalecerse no solo en el colegio, sino también en las familias. Profesora Alba, muchísimas gracias por esa apreciación tan acertada, ¿yo? Muchas gracias. Profe Elizabeth, continúe, por favor. Bueno, Muchas yo como gracias. siempre coincido con mi compañera, aunque en este punto yo quisiera hablar más del contexto que rodea a nuestros estudiantes.
porque no puedo hablar de lo mismo si estoy en Medellín, suponiendo, o si estoy en un municipio más pequeño, ¿sí? ¿Qué pasa? Que creo yo que aún en el municipio donde yo laboro, las familias tienden a ser más tradicionales, como sí, como el rol clásico, aunque en mi colegio yo he identificado que ahora los roles de género se basan o se fundamentan como en la presión social. Yo he visto que he visto mucho, mucho lesbianismo, ¿sí? Y he visto de niñas, no, es que me cuentan a mí, no, es que a mí antes me gustaban los hombres, pero ahora me gustan las niñas y hay veces que no decido. Entonces, o sea, tienen una confusión tan grande en su cabeza que uno lo que puede identificar ahí es que no ha habido una buena orientación. Entonces, yo creo que todo lo que los rodea a nuestros muchachos los está afectando, su contexto más cercano que viene siendo su municipio, su casa, el colegio, y aparte tenemos algo que es, o sea, arma de doble filo, que es el Internet, las redes sociales. Entonces, ellos se dejan influenciar mucho por estos mal llamados influencers. Sí, entonces ahí es donde la profe Yadi me hace recordar que el hombre proveedor, que les gusta que las mantengan, bueno, etcétera. Y eso viene de ciertos videos e influencers. Entonces yo creo que ahí el rol fundamental de nosotros como escuela es de orientar y acompañar, o sea, de guiarlos, de mostrarles el camino, no de juzgar, porque obviamente si nosotros nos vamos a que, ay, no, no deberías hacer eso, pues sencillamente ellos como adolescentes que son, nos van a llevar la contraria. Entonces, la idea es como tratar de acercarnos a ellos y darles una orientación que sea, pues, buena para la vida de ellos. Profe, le agradecemos ese contraste con tanto propósito que nos brinda porque realmente ambas nos han dado unas luces muy amplias respecto a esas perspectivas de género y que están alimentando muy bien esta entrevista. Profesor Jesús. Bueno, en esta instancia, compañeras, llegamos a la importancia de la perspectiva de género y vamos a abordar desde una mirada pedagógica y ética la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante consideran la perspectiva de género en la educación? Y en contraste, ¿qué creen que ocurre en la escuela cuando esta perspectiva no se incorpora de manera consciente y crítica? Compañeras, el orden es primero nuestra docente Elizabeth Bravo Benavides, posteriormente nuestra docente Alba Yadira Chacua Ramírez. A ver, profe Jesús, yo creo que la importancia de la perspectiva de género es fundamental porque nos ayuda a educar desde el respeto y cómo yo cuido a esa otra persona, ¿sí? Si a mí me enseñan ese respeto por la diferencia del otro, sencillamente no lo puedo herir, no le puedo hacer daño, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando esto está bien trabajado en el colegio, en la casa, bueno, en donde sea que esté esta persona creciendo y aprendiendo, simplemente va a ser una persona que va a respetar la diferencia de los otros. Ahora, ¿qué pasa si esto no sucede? Ya encontramos lo que son los estereotipos, las confusiones, que yo no sé, que él cómo es, que cómo lo trato, que aquel que em, las exclusiones que afectan a la convivencia en la sociedad. Y obviamente si ya pasa esto de la exclusión, que las rosquitas, que el grupito, que allá están los raritos, bueno, digámoslo así, obviamente esto va a afectar el bienestar de los estudiantes. Entonces, yo creo que para mí la perspectiva de género es la base del respeto. Si no hay una buena base, sencillamente el respeto se pierde y ahí es donde empiezan a marcarse las diferencias y por ende a crearse más conflictos en una sociedad. Compañera, muchas gracias.
Y compañera Alba. De mi parte quiero como enfatizar un poco en el cómo la importancia de la perspectiva de género nos ha afectado a nosotras como mujeres. Siendo docente y también en algún momento fui estudiante en un colegio privado y público, me di cuenta que la brecha que existe entre niñas y hombres es muy grande. Aún hoy en día, y hace muchos años, ni siquiera teníamos el derecho de poder ir a una aula. Hoy en día aún existen las diferencias tanto entre los estudiantes, entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque existe todavía aún la violencia de género y no solamente en los hogares de hoy en día colombianos, sino también en los colegios, donde muchos hombres tienen sus grupos, a veces, no quiero decir que todos sean, todo hombre quiera aprovechar de su fuerza o masculinidad o lugar, ¿cierto? Y se quiere aprovechar de sus compañeras, pero sin embargo, hoy en día en las aulas de clase notamos mucho estas brechas o a veces hay mucha violencia, a veces hay muchas cosas que ocurren, tanto que en ocasiones las mujeres se ven en un nivel inferior, ¿cierto? A las estudiantes. Incluso, como lo podríamos decir, no solamente pasa en los estudiantes, también pasa con los docentes. Muchas veces los directivos, que son hombres, tienden a generar presión o a generar una afectación psicológica en sus docentes o coordinadores o coordinadoras. Al enfrentarme a un contexto real en Antioquia me he dado cuenta que esa brecha todavía existe y es muy grande en todos los aspectos. Sin embargo, considero que en la aula nosotros podemos, como mujeres, trabajar mucho esto con nuestras niñas, con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes y también con nuestras compañeras de trabajo, ¿verdad? Porque, ¿cómo hago yo diciéndole a alguien, te voy a enseñar a que tú te des tu valor como mujer, como estudiante? Si yo como docente también no me hago respetar y no doy un ejemplo de eso, ¿cierto? Entonces siento que la desigualdad de género aún está muy presente en nuestras aulas. Sin embargo, como docente, yo tengo un compromiso de mostrar que yo puedo cambiar en esa parte y también puedo ayudarles a guiar a mis estudiantes sin dejar atrás que los hombres también eh, tiendan a terminar con esa brecha de desigualdad. Muy bien, compañeras, y es importante resaltar en estos momentos que uno de los principales objetivos o primordiales es erradicar estas desigualdades, promoviendo igualdad de oportunidades en todos los momentos. Ahora, compañera Alba Yadira, en este sentido, ¿considera usted que esta ausencia de enfoque de género afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes y mujeres dentro de una comunidad educativa? ¿Y por qué? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta que no puedo escucharla bien? Compañera, en este sentido, ¿considera que la ausencia del enfoque de género afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes y mujeres dentro de la comunidad educativa? ¿Y por qué? Sí, considero que en ese momento sí está afectando la falta de guía o la falta de trabajar en lo de género, ¿cierto? Y las diferencias que la sociedad nos ha como colocado. Sin embargo, a mi perspectiva, considero que tanto hombres y mujeres somos iguales, somos humanos, somos sintientes, somos respetuosos los unos con los otros, pero en el contexto diario vivir es muy diferente, ¿cierto? Entonces siento que sí se está afectando y no solamente por el aula, sino también por la parte familiar. Muchas gracias, compañera. Profe, bueno, nuevamente reitero mis agradecimientos. Eh, me, Me parece muy favorecedor en términos académicos que ustedes visibilicen tanto este problema
desde su práctica pedagógica, este problema estructural y como lo han venido mencionando ustedes dos, este problema de desigualdad que aún continúa perpetuándose. Se puede decir ya que no desde los lineamientos, pero sí desde la misma praxis, ¿cierto? Teóricamente estamos bien fundamentados, pero en la praxis no hay no hay un grado de simultaneidad en el cual se pueda articular de manera casi perfectible tanto la teoría como la práctica. Entonces, ya dicho esto, profesoras, vamos a pasar a la última pregunta. Esta pregunta se encuentra asociada con las dificultades y recomendaciones a la par del tema que estamos trabajando. Entonces, antes de realizar la pregunta, les comento que la primera en contestar será la profesora Albayadira Chacua y la segunda en contestar sería la docente Elizabeth Bravo. Profesoras, ¿cuáles piensan que son las principales dificultades que se enfrenta la escuela, que enfrenta la escuela para aplicar una perspectiva de género y qué acciones o recomendaciones proponen para fortalecer una cultura institucional más equitativa? Profesora Albayadira, la escuchamos. Bueno, según mi perspectiva, las principales dificultades que considero en este momento en la escuela tenemos es la falta de formación docente, como hay una brecha entre docentes caballeros y docentes mujeres. La resistencia cultural, como habíamos hablado anteriormente, de cómo en algunas situaciones depende mucho del contexto de los estudiantes y donde ellos viven. En este caso, por ejemplo, vivo en un municipio que tiene una brecha muy marcada entre el rol de un hombre y de una mujer. También la poca articulación entre el discurso que dice la institución y la práctica docente ya es algo muy distinto, ¿cierto? Y también creo que estos temas son muy importantes de llevar al aula, sin embargo tenemos, como docente, en mi caso, tengo a veces sobrecarga laboral que me limita a tener esos espacios de reflexión porque me solicitan dar revisión a todos los temas, que termine todos los temas en el año escolar, que no me falte nada. Entonces hace que esto me dificulte. Esperemos un momento mientras la profe vuelve a tener conexión. Mientras tanto, también, Perdón, un profe, momento, lo que pasa es que, ay, perdón, la señal de internet tranquila. no me estaba cargando bien, disculpa. ¿En qué parte quedamos? ¿Hasta dónde me pueden escuchar? ¿Aló? No escuché. Eh, ¿Me lograron escuchar la respuesta de la quinta pregunta? Ah, sí, profe, aunque no la finalizaste. Ah, bueno. En resumen, estaba diciendo que en la práctica cotidiana, el discurso de tener un ámbito escolar con diversidad, con respeto a la diferencia, a lo cultural, a las diferencias de género, se ve un poco estrecha debido a la sobrecarga laboral y al trabajo en los temas académicos más que en los espacios de reflexión sobre estos temas que también afectan la vida de nuestros estudiantes. Ok, profe. Muchísimas gracias. Entonces, con esto damos paso a la respuesta de la profe Elizabeth Bravo. Profe, te escuchamos. Bueno, yo la dificultad que encuentro es muy similar a lo que menciona mi compañera. Creo que la verdad, algunos docentes no nos encontramos preparados para abordar ciertos temas, me incluyo, porque a veces siento como que acercarte mucho a los estudiantes es peligroso por todas las restricciones que los docentes tenemos. Entonces, uno no sabe qué hacer, cómo actuar, porque si uno habla de más, ya está como que pasando ese límite. Si escuchas mucho, también estás cometiendo un error. O sea, tenemos muchas cosas en contra de los docentes, diría yo. O sea, a veces nosotros queremos ayudar, ¿cierto? Pero
el mismo sistema como que nos retiene y no nos deja como actuar de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces, por eso yo ahí me incluyo y definitivamente hay cosas que no sabría cómo abordarlas. Entonces, sí es necesario, reitero lo que dice mi compañera, la formación docente, un diálogo abierto con los estudiantes, al igual que ella lo menciona con el contexto de los estudiantes, donde son culturas ya muy marcadas, pues también abrir un diálogo con las familias que nos permita hacer un trabajo responsable y que tenga el sentido educativo que estamos buscando. Maravilloso, profes. Bueno, yo les agradezco y creo que acá quedamos con una duda tanto el profe como mi persona. A pesar de que no podemos mencionar los nombres de las instituciones, mencionaron las brechas del contexto, ¿cierto? Entonces, sería muy importante que ustedes nos mencionen así rápidamente en qué municipio laboran, para poder más o menos generar una perspectiva global de lo que ustedes nos están mencionando. Yo laboro en, Entonces, sí, yo sí. laboro en el Adelante, municipio profe. de Yarumal. Ok, profe. Muchas gracias. Y la profe Eh, Alba eh, Yadira. en mi caso, yo laboro en la institución que queda ubicada en el municipio del Bagre, Ok, Antioquia. profe, muchísimas. Ok. Profe Jesús, adelante. En contraste a mis compañeras, yo laboro en la institución educativa integrada de Soacha. Llegando por Bogotá, hemos tenido una población diferente, o sea, es unas circunstancias donde sí se encuentra esa brecha, pero es importante el crecimiento de acuerdo a todos estos conceptos o estos espacios académicos y pedagógicos que podríamos decir, porque eso nos hace mirar una perspectiva diferente desde diferentes ángulos. Bueno, y en este punto quiero agradecerles profundamente sus reflexiones y aportes y más que eso, el tiempo para dedicar es valioso e importante tanto para el crecimiento profesional, pero como ser humano, que es importante porque nosotros como docentes sabemos que estamos al frente de seres humanos y no de máquinas. Entonces eso es vital para seguir el camino, seguir avanzando y seguir para transformar esa parte social que a veces hay tantas dificultades, pero como yo siempre lo digo, en el deporte, la cultura y la educación está la solución de muchas cosas. Estas experiencias nos permiten comprender las tensiones reales entre las políticas educativas, la cultura institucional y prácticas pedagógicas, compañeras. Así es. Entonces, nuevamente, después de muchos agradecimientos, reitero el agradecimiento a nuestras entrevistadas de esta noche y como lo mencioné inicialmente, pues este diálogo contribuyó significativamente a nuestro proceso formativo y a la reflexión crítica sobre la perspectiva de género en la educación, así como en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Profes, gracias por entregarnos sus perspectivas, sus experiencias docentes y no sé, les propongo si alguno de ustedes de pronto desea agregar una reflexión final. Mm, yo, bueno, Adelante. después de todo lo que conversamos hoy, creería que la escuela debería ser un lugar seguro, ante todo, seguro, en donde los chicos puedan preguntar, sea válido equivocarse y lo mejor de todo, que se puedan construir, porque, porque lo que necesitan ellos es formación con criterio, que se acompañe, pero que no se imponga, pero tampoco que se deje sin orientar. Entonces, ahí está, no sé, ahorita se me viene a la mente como esa escultura que tú mismo te vas creando, lo mismo sería para nuestros estudiantes. Esa sería mi reflexión final. Profe Albayadira, ¿deseas agregar algo más?
¿O te tienes que despedir? ¿Tú estás de afán? No, no, solamente agradecerles por el espacio, que me parece muy enriquecedor, y también que hemos aprendido de cómo todo este tema de la diversidad, la diferencia de género está afectando a nuestras aulas de clase y a nuestros estudiantes, y que, como dice nuestro compañero Elizabeth, nosotros somos un rol que acompaña a ellos y que no los juzga, pero estamos para poder escucharlos. A veces solamente necesitamos poder escucharlos y entenderlos, más no juzgarlos o darles una solución. Quizás no la tengamos ni siquiera para nuestras propias vidas, pero sí tenemos una, una voz de apoyo para ellos. Perfecto, profes. Entonces, eh, muchísimas gracias y les deseo una excelente noche. Gracias por acompañarnos desde su sabiduría, desde sus experiencias. Y nuevamente reitero, excelente noche para ustedes. Profe Jesús. Repito, pero muchísimas gracias. Yo digo que es tiempo valioso, tiempo de crecimiento y tiempo que se va a ver recompensado cuando nosotros estemos al frente de nuestros estudiantes, porque ahí se va a ver el verdadero valor. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente, Igualmente, hasta luego. chao.